Vamos a empezar entonces en esta mañana y vamos a ir a Romanos capítulo 10 y vamos a empezar en el versículo 13. Miren, Pablo está hablando en el versículo 13 a los judíos que están en Roma y les dice así, si me ayudan con la primera diapositiva, por favor. Ahí. Ok, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, él empieza en el versículo 13 a hablarnos acerca de la condición en la que se debería de encontrar todas aquellas personas que necesiten al Señor y cuál debería de ser la respuesta al escuchar la palabra de Dios y qué van a encontrar entonces al invocar el nombre del Señor. Cuando él está hablando en el versículo 13 y dice todo aquel, entonces nos recuerda que la salvación está abierta para todos, pero los que responden a la salvación son aquellos nada más que reconocen su necesidad. Fíjense que cuando nosotros vemos estas palabras, todo aquel, a veces no recordamos que están en varios versículos en la Biblia. Uno de ellos es Juan 3:16. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo aquel aparece como un condicionante para alcanzar ¿qué? La salvación, la vida eterna. Pero nosotros cuando pensamos en Juan 3:16, nosotros pensamos en dos cosas por lo general que resaltan, ¿verdad? ¿Cuáles son? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros pensamos en el amor de Dios y en la vida que Él ofrece, pero obviamos el todo aquel. Y el todo aquel es indispensable en este versículo, porque hace un condicionante para que aquellas personas reciban. Porque para que estas personas reciban salvación necesitan reconocer primeramente su necesidad. Si nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Cristo, no podemos encontrar salvación. Es como un enfermo que no reconoce que está enfermo. ¿Cómo puede recibir ayuda? No puede. Pero el que reconoce su necesidad, ¿qué hace? El versículo sigue diciendo, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, todo aquel que reconoce su necesidad, que se da cuenta en la condición en que está, él lo que hace es que invoca. ¿Y cuál es la idea de invocar? Pues invocar es hacer un llamado desesperado. Pero no es cualquier llamado, es un llamado a Dios. Porque no se trata de decir, ok, si es que acaso existe un Dios, no. Es de reconocer entonces mi necesidad de un Salvador, mi condición de pecador, y que en realidad solo hay una persona que puede brindarme salvación, es Dios. Entonces cuando él está hablando de invocar a Dios, está hablando verdaderamente de un entendimiento de quién es Dios, de su deidad y su propósito para mí. Cuando estamos hablando de invocar, no estamos hablando solamente de una oración, porque muchas veces nosotros mal entendemos este término cuando decimos, mire, usted solo tiene que hacer una oración y va a ser salvo. No, usted tiene que creer en la palabra de Dios, usted tiene que reconocer su necesidad, usted tiene que clamar a aquel de quien la palabra de Dios está hablando para encontrar salvación. Entonces, este llamado épico, ¿verdad? Porque esa sería su palabra en el griego, está ahí, no la voy a leer porque me enredé anoche, así que no voy a leerla hoy, pero ustedes la tienen ahí, pueden leerla, ¿verdad? Está hablando de un llamado épico. Ese llamado es el que encuentra salvación. Pero fíjense que lo que sucede con nosotros muchas veces es que entendemos que el Señor anhela que todo aquel que en Él cree sea salvo, pero muchas veces no entendemos cómo llegar ahí, ¿verdad?
A veces creemos que somos nosotros los que vamos a salvar a las personas, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos cuáles son los medios o los procesos para llegar a este fin. Y la verdad es que, miren, si hay algo especial en la palabra de Dios es que nos demuestra que nuestro Dios es un Dios de orden. A Él no le gustan los desórdenes, a Él le gustan los órdenes. Y por eso Él ha dejado procesos. Y fíjense que si nosotros vamos al versículo 14 y 15, Él sigue diciendo, Pablo sigue diciendo, dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, esto es algo bien especial, porque estos versículos en realidad nos muestran el proceso que el Señor ha establecido para las misiones. Para las misiones, para que nosotros podamos compartir su verdad. Y voy a explicarles por qué. Hablando acerca del proceso, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Hablando del proceso, él está diciendo, bueno, el fin es que ellos lleguen a invocar. Pero para invocar ellos tienen que creer, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando en el versículo anterior. Pero para creer ellos tienen que oír. Y la idea de oír es que tienen que entender este mensaje. Porque no se trata nada más de que usted le va a recitar a alguien un versículo todos los días, ¿no? O a su esposo, a su hijo cuando está dormido. Porque de tal manera, oh Dios, ¿verdad? Como para que recitando estos versículos ellos puedan creer en Cristo. No, se trata de que ellos van a oír este mensaje, pero es que ellos van a entender este mensaje. El mensaje que usted está llevando a ellos es un mensaje que ellos logran entender. Pero ¿cómo van a entender ellos si no hay quien les predique? Porque la idea de la predicación es la idea de poder comunicar un mensaje, este mensaje de las buenas nuevas, pero explicar este mensaje. Poder entonces brindar la información necesaria para que las personas puedan entender este mensaje. Pero ¿cómo van a entender este mensaje si no hay personas que están enviando? O sea, la idea es que están capacitando, ¿verdad?, a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia se encarga de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, nosotros vemos un proceso que el Señor está estableciendo en estos versículos. Y yo estaba buscando las maneras de poder traer una ilustración, ¿no? Y lo único que se me vino a la mente fue hablar acerca de una historia que aparece en Hechos. Vayan conmigo a Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 26. Y fíjense que en Hechos 8, capítulo 26, está la historia de Felipe y el eunuco etíope. Y miren qué bonito, porque aquí se ve plasmado este proceso. Aquí se ve plasmado este proceso, que el Señor está capacitando a los santos para la obra del ministerio. En las misiones no hay llaneros solitarios. Todos están sometidos unos a otros. Miren lo que dice. Empieza diciendo el 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Miren la respuesta del etíope. Él dijo, ¿y cómo podré si no me enseñaren? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero
mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció él. Ok, vamos a ver otra vez. Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Miren, quiero que tomemos esta historia y que pensemos en el proceso de Dios para las misiones. Porque el deseo final es que las personas puedan invocar el nombre del Señor. Pero yo quiero preguntarles, ¿quién era Felipe? Espero no equivocarme en esto. ¿Quién era Felipe? Felipe, en Hechos capítulo 21, nosotros encontramos que Felipe era un evangelista. Y también Felipe era parte de los 7 que se habla en Hechos capítulo 6. Los 7 que eran necesarios para ayudar a los discípulos a repartir las mesas porque los discípulos no se daban abasto. Entonces escogieron a 7 hombres de buen testimonio que estuvieran pues entendidos de la palabra de Dios, y habían ciertos requisitos. Eran miembros de la iglesia, discípulos de los discípulos, ¿verdad? Que habían sido capacitados por los discípulos, involucrados en la iglesia. Él era Felipe, alguien que había sido capacitado en la iglesia, que estaba sirviendo en la iglesia, que estaba siendo alguien activo en la iglesia. Él era Felipe. Felipe entonces fue enviado, ¿verdad? ¿Y qué hizo con el etíope? El etíope tenía un problema. Él venía saliendo de la sinagoga. Él no hallaba qué hacer con la lectura que tenía, ¿no?, en sus manos. Pero Felipe le explicó, o sea, él le predicó. Porque el deseo de Felipe es que ellos entendieran, que el etíope pudiera entender, para que pudiera creer, para que pudiera decir, yo creo en Jesucristo, para que él pudiera invocar. Entonces, este es un proceso bien bonito, ¿no? Porque vemos que la iglesia está intrínsecamente ligada con el proceso de las misiones. Es más, la iglesia, que somos nosotros, somos los que tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo. Y miren que no solamente eso pasa cuando nosotros no solamente alcanzamos la meta de compartir el Evangelio de Cristo, sino que también en Romanos, capítulo 10, versículo 15, en su última parte, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo estaba pensando en esto porque creo que de pronto podría ser un buen título para una reunión de damas. ¿Cómo tener el pedicure perfecto? ¿Verdad? ¿Cómo tener pies perfectos? Y ¡pam!, hablan del evangelismo, ¿no? Entonces, pero miren, es que la belleza de los pies no está en los pies en sí. Porque si nosotros pensamos en el tiempo en cual Pablo está escribiendo esto, no habían calles pavimentadas. Tenían que caminar horas, ¿verdad? O sea, yo no creo que los pies o se vieran bien o olieran bien. No creo. Yo creo que la belleza de esos pies estaba en el mensaje que llevaban esos pies. Y es que miren, esto es algo especial. Yo no sé cómo ven ustedes a aquellas personas que les han llevado la palabra de Cristo, pero uno las ve lindas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestros pastores, ¿verdad?
o los pastores que trajeron la palabra de Dios a nosotros y que fundaron esta iglesia, nosotros los vemos bellos. Y de pronto no son tan agraciados, ¿verdad? Pero es el mensaje de ellos. Es su vida. Es lo que significan. Entonces miren, seguir el proceso de Dios no solamente nos ayuda a alcanzar la meta, que es que otros invoquen, sino que también nos empezamos a ver hermosos, de los pies para arriba. Porque llegamos a ser entonces la imagen de Cristo para ellos también. Cumplimos el propósito de Dios. Pero no todo es buenas noticias. En el versículo 16 del capítulo 10, Él está diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y cita al profeta Isaías, dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa era la pregunta que se hacía Isaías. Señor, ¿quién ha creído? Parece que hablamos y nadie cree. Señor, ¿estamos trabajando en vano? Pero miren, hay un par de cosas importantes en estos versículos. Porque sabemos que de pronto la respuesta al mensaje de Cristo no va a ser una respuesta esperada. Porque a veces nosotros esperamos que a cada persona que nosotros le compartimos el Evangelio reciba a Cristo, ¿verdad? Y cuando no recibe a Cristo, entonces, ¿se podría morir hoy? Ajá. ¿Qué pasa si se muere hoy? No se vaya de aquí sin Cristo. ¿Y usted qué sabe que saliendo de ahí, esa calle tan peligrosa? Y queremos forzar a las personas a que reciban a Cristo. Pero no, es que fíjense que hay algo especial. Si el mensaje fuera un mensaje atractivo, no hubieran matado a Jesucristo. Pero el mensaje no es un mensaje atractivo. El mensaje es un mensaje de reconocer mi condición. La causa de la condenación, como dice Juan 3:19, es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron, dice, más las tinieblas que la luz. Hay algo que el hombre hace en su corazón, es amar las tinieblas. Este mensaje no es atractivo, porque el hombre anda buscando salud, anda buscando tener dinero y anda buscando amor. Salud, dinero y amor, ¿verdad? Escuchamos canciones, novelas, todo que habla acerca de estas tres cosas que de pronto la gente anda buscando. El mensaje de Cristo no es un mensaje de prosperidad, no es un mensaje que nos brinda esperanzas terrenales, son eternas, ¿verdad? El mensaje de Cristo no es un mensaje que nos va a decir que todo lo vamos a obtener, no. Pero Él nos va a dar lo que necesitamos para poder hacer la obra y cumplir el propósito y vivir plenamente. Alguien esta semana estudiaba con alguien el 1 a 1 y me decía, Daniel, yo a veces no sé qué decirle a las personas porque me dicen cómo lo ha bendecido el Señor, ¿no? Y la manera de medir la bendición de Dios es viendo el aspecto material, ¿no? Si tenés mucho, entonces sos bien bendecido. Pero si no tenés mucho, bueno, te hace falta un poco de fe. Pero no. La verdad es que la bendición de Dios no está en lo que nosotros podemos lograr, sino en lo que hemos logrado en Cristo Jesús. Porque yo quiero preguntarles, ¿cuánto cuesta una semana de paz? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una semana de gozo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una vida llena de esperanza? ¿Cuánto? El sacrificio de Cristo. Eso es lo que cuesta. Pero nosotros empezamos a medir bendiciones basadas en las cosas materiales y nos olvidamos que las cosas materiales son pasajeras, ¿verdad? Y que el Señor ha dado promesas eternas que nos llenan de paz, nos llenan de gozo y nos llenan de esperanza. Entonces, Él sabía que el mensaje no iba a ser un mensaje atractivo. Pero el deseo de Dios es que nosotros cumplamos la misión por la cual Él nos ha mandado. Usted no va a salvar a las personas. Dios
lo salva. Pero usted tiene un trabajo que hacer. El Señor Jesús en Mateo 13, Él dio un ejemplo acerca del sembrador. ¿Recuerdan? Vino Él y habló de un sembrador que salió al campo y tiró la semilla. Y esta semilla se dividía, había caído por lo menos en 4 campos diferentes, ¿no? El camino, en las piedras, ¿verdad? Y en la maleza, ¿no? Y la tierra fértil. Y a veces nosotros vemos que el problema no está en el sembrador, no está en la semilla, sino que el problema está en el suelo, en la tierra. Pero yo les aseguro que los que saben de campo, cuando salen a sembrar, ellos no andan viendo dónde cayeron las semillas que sembraron, ¿verdad? O andan haciendo un recuento, ¿verdad? ¿Cuántas plantitas salieron? Vamos a ver. No. Ellos hacen su trabajo. El trabajo es arar la tierra y tirar la semilla. El Señor se va a encargar de hacer germinar la semilla y de que haya fruto. Pablo, cuando estaba hablando a Timoteo, él estaba aconsejando a Timoteo en 2 Timoteo 2 y le dijo estas palabras, 2:6. Le dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, el que trabaja en el campo, lo primero que tiene que hacer es preparar la tierra. Después de preparar la tierra, tira la semilla y de ahí espera. A veces nosotros queremos disfrutar de los frutos sin trabajar. A veces nosotros queremos que el Señor traiga salvación a las personas sin ser ejemplo. A veces nosotros queremos que las personas a nuestro alrededor vayan con nosotros a la iglesia, pero no somos la imagen de Cristo. El labrador, para disfrutar de los frutos, debe trabajar primero, debe arar la tierra. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Es usted el reflejo de Cristo? De pronto usted está preparando la tierra. Hablaba con alguien esta mañana y me decía, Daniel, ¿cómo aramos la tierra? Yo decía, buena pregunta. Pero es que fíjense que cuando nosotros vivimos en una vida de comunión con el Señor, eso se nota. Eso irradia. Y las personas empiezan a preguntar, ¿qué tiene él o qué tiene ella? Y ese es el trabajo. Y de pronto se nos van a acercar y nos van a decir, ¿y usted qué? Cristo. Y pum, tiramos la semilla, ¿no? Pero a veces no queremos trabajar. Pero sí queremos disfrutar de los frutos, ¿verdad? Y de ahí le echamos la culpa al Señor, que no cambia a las personas a nuestro alrededor, pero es que el cambio tiene que empezar con nosotros. Entonces el deseo del Señor es que sepamos que el mensaje no va a ser aceptado por todos, pero que el trabajo nuestro es el anuncio. El trabajo nuestro es el anuncio, es regar esta semilla, es preparar la tierra. Y en el último versículo, en el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la herramienta que el Señor va a usar para que nosotros llevemos a cabo los propósitos de Él? ¿Cuál es la herramienta que el Señor va a usar para que estas personas puedan creer, oír, creer, invocar el nombre del Señor? Siempre va a ser la palabra de Dios. Mire, es que no hay tal cosa de psicología o no hay otros métodos. El único método es usar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y les voy a explicar por qué. Miren, la palabra de Dios es el único instrumento eficaz para que nosotros podamos conocer a Dios, comprobar a Dios. En Romanos 12:2, Pablo también decía, no conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo la palabra de Dios puede cambiar nuestra manera de pensar y comprobar que hay un Dios. El salmista hablaba en el Salmo 19, versículos 7 al 9, y miren lo que dice, porque me gustó mucho
este salmo, quería compartirlo con ustedes. El Salmo 19, versículos 7 al 9, el salmista está hablando acerca de la ley de Jehová y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que la palabra de Dios es el único instrumento eficaz para poder conocerle. No hay otro. Mire, si usted tiene un buen testimonio, qué bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Si usted tiene buenas historias, qué bien, lo felicito. Pero si usted quiere compartir el Evangelio, use la palabra de Dios. Si usted quiere que las personas crean en el Señor Jesucristo, use la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que nos va a ayudar a conocer la verdad de Dios. Y no solamente eso, la palabra de Dios es la única que nos va a ayudar a vivir una vida santa, apartada del pecado. Jesús, antes de ser apresado, antes de ir a la cruz, Él oraba por sus discípulos. Y entre muchas cosas que le pidió al Padre en esa oración, Él les decía en Juan 17:17, Él pedía por ellos y decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él quería que ellos hicieran uso de la palabra de Dios para poder vivir una vida santa. La palabra de Dios es la única que le va a ayudar a conocer a Dios y poder vivir una vida santa. No solamente eso, la palabra de Dios es la única que le va a ayudar a afirmarse. Porque usted dice: bueno, es que yo trato, pero no puedo. Bueno, ¿cuán seguido está obedeciendo la palabra de Dios? Salmo 119, en el versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y de pronto en este momento es donde los padres codean a sus hijos y le dicen: ¿oíste, verdad? Pero fíjense que lo que sucede es que cuando nosotros vemos esa palabra joven, está hablando de personas que no tienen experiencia. ¿Con qué limpiará el inexperto su camino? Yo no sé ustedes, pero yo no tengo las respuestas a todo. Yo no sé ustedes, pero yo me equivoco. Y estoy aprendiendo todos los días. Pero la palabra de Dios me recuerda que la única manera en que yo puedo afirmar y limpiar mi camino es guardando su palabra. La palabra de Dios nos va a afirmar, porque la palabra de Dios tiene un poder especial. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, Pablo también decía a Timoteo que toda la Escritura había sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que lo va a equipar a usted y lo va a afirmar es la palabra de Dios. No hay otra manera de poder alcanzar salvación, no hay otra manera en cual el Señor va a ayudarnos a vivir una vida santa, va a afirmar nuestra vida. La palabra de Dios es la única que nos enseña también cómo amar a Dios. Es que mire, usted puede estar haciendo un montón de cosas y estar haciendo un montón de cosas malas. Pero es que lo hago para el Señor, decimos. No, mire, Jesús también le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor también en Isaías 1, Él decía: yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Eso es lo que Él quiere. Así que la palabra de Dios debe ser el único mensaje que nosotros podamos llevar a las personas. Pero para eso nosotros necesitamos entonces, como iglesia, capacitarnos para que podamos ser enviados, para que podamos predicar, para que la gente pueda entender, escuchar este mensaje, para que ellos puedan creer y puedan invocar el nombre de Cristo. Así funcionan las misiones. Yo quiero terminar en esta mañana con algún par de cosas que quiero que usted lleve en su mente, en su corazón también. Dios va a salvar a los que invoquen su nombre. O sea, aquellos que reconozcan su necesidad de Cristo. Para que ellos invoquen, entonces tenemos que seguir el proceso.
Porque miren, a veces, como les decía, a veces nosotros queremos hacer las cosas, pero no las estamos haciendo de la manera que el Señor quiere que las hagamos. Entonces no estamos alcanzando los propósitos de pronto como el Señor quiere que lo hagamos porque no seguimos sus procesos. Tenemos que reconocer que aunque nosotros sigamos el proceso de Dios y llevemos a cabo esta misión, no todos van a querer recibir este mensaje, porque no es un mensaje atractivo. Pero ese no es su labor, definir cuántos o quiénes van a ser salvos. No, ese no es su trabajo. Por eso es que usted no se debe desanimar, por eso es que usted no debe de parar. Porque el trabajo de salvación es de Dios. Él sabe a quiénes va a salvar. Él sabe dónde están. Pero Él nos ha dejado a nosotros una responsabilidad. Tenemos que recordar también que la herramienta siempre va a ser su palabra. Porque su palabra es la única que revela el corazón del hombre y le da dirección también. Adrian Rogers, en una de sus prédicas, decía: la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee a usted. Es cierto. Miren, es que a veces hay personas que vienen acá y dicen: no, yo creo que mi esposa le ha de haber hablado al pastor porque lo que dijo hoy... No, es que miren, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios, por eso es que es el único instrumento. Necesitamos entonces ser una iglesia que entiende la misión, que entiende las misiones. Necesitamos ser una iglesia entonces que reconoce su responsabilidad de poder llevar el mensaje, porque esa es nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de misioneros siempre estamos pensando en otras personas que van a ir lejos, pero nunca reconocemos que nuestra responsabilidad empieza en casa, aquí, haciendo nosotros la labor, reconociendo los procesos de Dios, involucrándonos, sometiéndonos a su palabra, obedeciéndola, para poder alcanzar esa meta, que es que todos aquellos que reconozcan esta necesidad invoquen el nombre del Señor.